entonces, para hablar de esto y muchísimo más, yo ya les presento a nuestra psicóloga. Ya la habíamos extrañado. Rocío, bienvenida a Entre Gente. Buenos, ¿cómo estás, Maidú? Encantada de estar en este espacio contigo nuevamente. Rocío, vamos a hablar de un tema muy importante, delicado en todos nosotros, las personas, no solamente en los adolescentes. Pero vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los trastornos más comunes en los adolescentes? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la gran mayoría de adolescentes van a empezar a presentar algunos trastornos antes de los 14 años. O sea, ya para poder identificar los padres, 12 años, 11 años, 13 años, ya algunas conductas que podrían ellos también estar teniendo en cuenta, ¿no? Ahora, dentro de las conductas que son más frecuentes que hemos encontrado es la ansiedad por los mismos miedos, temores a los cambios, trastornos ansiosos, depresivos, las tristezas, hay el problema de la autoestima, por ejemplo, y esto sí se asocia con otros problemas, algunos conflictos familiares se desencadenan en episodios depresivos. Hemos encontrado muchos adolescentes que manifiestan la depresión, pero de otra forma, que empiezan a veces con problemas de conducta, los trastornos de conducta como son los desafiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, padres que se encuentran con hijos que a todos le dan la contra, que no obedecen, que se vuelven muy oposicionistas. Entonces también está dentro de los 3 primeros, por ejemplo, trastornos. Después de estos 3 primeros encontramos también lo que ahora en estos últimos tiempos ha sido muy notorio, los trastornos alimenticios. Jóvenes, tanto mujeres como varones, pero más en mujeres que se preocupan mucho por la apariencia física y han dejado de comer, han presentado bulimia, anorexia. También vamos a encontrar la fobia social, el miedo a mostrarse ante sus compañeros, a las exposiciones, ante el público, por muchos cuestionamientos sobre su apariencia física, ¿no? Entonces también se desarrolla la fobia social, el abuso de consumo de sustancias, por ejemplo, drogadicción, alcohol, tabaco, también encontramos dentro de este grupo. Muy bien, Rocío. Justamente hablábamos que los papás deberían involucrarse un poquito más con los hijos, y ante esto, ¿cuál sería el rol que ellos, en este caso los papás, deberían tener con los hijos? Bien, el acompañamiento constante hacia sus hijos, ¿no? Una comunicación honesta, una comunicación clara, abierta, de acuerdo a la realidad de los adolescentes, porque muchos padres buscan hablar desde sus experiencias pasadas, desde su generación de ellos, y desvalorizan la generación actual, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi generación era mejor que la de ahora, pero no hay generación mejor, sino son generaciones diferentes y los padres tienen que entender ello. Entonces, una comunicación, una buena escucha, por ejemplo, y si ellos detectan algunos cambios de conducta, también una intervención oportuna. Es importante. Otro punto que también quiero resaltar, que considero importante, es que los padres, la permanencia, hace un momento comentabas, ¿no? Que deben ellos permanecer, compartir más tiempo en familia, y eso es algo importante. Es una forma de conocer a los adolescentes y darnos cuenta inmediatamente si se está presentando algún cambio, porque muchas veces los papás, ya cuando se desencadenó el conflicto, recién acudimos al psicólogo, pero recuerden una palabrita clave, que es la prevención, y la prevención aparece con algunos cambios pequeñísimos que a veces no somos perceptibles, pero ya desde ahí debemos de empezar a darnos cuenta. Entonces, eso sería el rol fundamental de los padres, la permanencia y la comunicación con sus hijos. Excelente, Rocío. Papás, por favor, que nos están viendo, presten mucha atención a esta entrevista, que Rocío nos está dando todas las recomendaciones correspondientes. Ahora, Rocío, te invito a entrar a nuestro segmento Mitos o Verdades para aclarar unas cuantas dudas. Listo, adelante. Ahora sí, la primera sería, ¿los trastornos mentales solo ocurren exclusivamente en los adolescentes, más no en los niños ni adultos? Bueno, eso es un mito, porque sí ocurren. Por ejemplo, la depresión antes solo se diagnosticaba en los adultos,
pero de acuerdo a la aparición de los síntomas y a la continuidad de los síntomas, la depresión ya hay una depresión en adolescentes, una depresión, hablamos de una depresión infantil, las ansiedades igual, hay ansiedades por separación en la infancia, hay ansiedades generalizadas que lo padecen pues, los adolescentes, también las personas adultas, entonces ya no podemos separar y pensar que solamente es de un grupo, sino todos estamos involucrados y en algún momento podemos padecerlo. Ok, entonces este sería un mito. Vamos con la segunda. Si a una persona le diagnostican con algún trastorno mental, ¿debe ir obligatoriamente a una clínica psiquiátrica o psicológica? ¿Internarse? Eso también es un mito, porque los problemas o los trastornos de salud mental tienen categorías, ¿no? Entre leves, moderados, crónicos, y de acuerdo a ello, pues es la intervención. Entonces, no todos tienen que acudir a un psiquiatra. Entonces, hay algunos trastornos que lo puede trabajar el psicólogo, que requieren de la orientación, de la terapia psicológica, y no todos terminan yendo. Cuando esto se cronifica y si no le damos la atención oportuna, sí los síntomas tienden a cronificarse. Entonces, en esos casos sí tenemos que hacer la derivación. Excelente, muy bien. Vamos con la última. ¿Los trastornos mentales tienen cura? Tienen tratamiento. Ok. Y hay algunos trastornos que aparecen durante un tiempo y por lo tanto sí se puede recuperar la calidad de vida. Podríamos hablar de una cura. Por ejemplo, un trastorno de adaptación que aparece durante un episodio de cambio, por ejemplo, de hogar, de residencia, ¿no? Y un adolescente, ya que estamos hablando de los adolescentes, podría estar pasando, pero pasa este periodo, recibe la atención adecuada, entonces los síntomas desaparecen, o sea, la persona ya está tratada, ya está curada, pero hay algunos problemas como la depresión, por ejemplo, severa, algunos trastornos como la esquizofrenia, algunos trastornos límites de personalidad o bipolaridad, etcétera, que sí necesitan un tratamiento permanente. Entonces va a depender de los síntomas y del tipo de trastorno que esté presentando la persona. Muy bien, Rocío. Vamos, ya estamos finalizando con esta entrevista. Por favor, como siempre, en todas las entrevistas que te hacemos, danos tus últimas recomendaciones. Una de las recomendaciones para todos es que consideren mucho la terapia familiar, porque dentro de la terapia familiar podemos trabajar con todos los integrantes del grupo familiar, sean los adolescentes, los padres de familia, y cuando todos se comprometen, pues el pronóstico de recuperación es pronto, ¿no? Y es más saludable. Rocío, muchas gracias por haber venido a darnos esta entrevista. Hemos aclarado un montón de dudas que de repente ahí en sus casas también los padres de familia lo tienen. Pero si ellos te quieren contactar, por favor, ¿dónde lo pueden hacer? Bien. A los números 984-001901, al 949-479912 o también por las redes sociales me encuentran en Clínica Psicológica Buen Día. Excelente, Rocío. Una vez más, muchas gracias por haber venido al programa el día de hoy. Nosotros aún tenemos un montón de sorpresas más aquí en Entre Gente.